Muy bien, entonces continuamos. El título está ahí, puede sonar raro, motivos para la alegría y la tristeza. Ahorita van a ver por qué tiene ese título tan raro. Antes, quiero hacer un repaso sobre el contexto de este pasaje, el que leyó el hermano Antonio. El contexto es en el segundo viaje misionero de Pablo. Pablo hizo 3 viajes. Esto está en el contexto del segundo viaje misionero. Si ustedes recuerdan cómo inició el segundo viaje, Pablo y Bernabé dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer una vuelta a reafirmar a los hermanos. Vamos a otro viaje. Y dicen, vamos. Pero en eso dice Bernabé, vamos a llevar a Marcos, a Juan Marcos. Y como los había abandonado anteriormente, Pablo dijo, y hubo una discusión bastante fuerte entre ellos dos, donde no se da mucho detalle, y rompen ahí, digamos, su relación de equipo. Entonces Bernabé agarra a Marcos y se van por otro lado. Pablo agarra a Silas, vamos. Y ahí inicia el segundo viaje misionero. Pablo después como que reconoce su error por haber sido tan duro con este joven Marcos, ¿no? Que después fue de gran utilidad. Entonces se van y llegan a Derbe, a Listra, y es ahí donde conocen a Timoteo y lo integran al equipo misionero. Ellos 3, ahorita van a ver por qué estoy platicando esto. Siguen con su viaje por Frigia, Galicia y todo eso. Y acuérdense que quería ir por Asia Pablo, y el Espíritu Santo se lo prohíbe, pero en una visión ve al Macedonio y prácticamente los guía a Filipos, donde establecen una iglesia en Filipos, basándonos en la casa de esta mujer Lidia, ¿se acuerdan? Y ahí empieza esa iglesia de Filipos. Y donde ahí, en una de esas que andaba Pablo deambulando, ministrando, hay una jovencita con espíritu de adivinación donde estaba entorpeciendo. Pablo reprende el espíritu, se le sale el espíritu, y las personas que tenían bajo control a esta jovencita dejan de ganar dinero, y lo que se convierte en un problema, porque la ciudad entera casi se agolpa contra ellos, azotándolos, golpeándolos, y los meten en la cárcel. ¿Se acuerdan lo que pasó en la cárcel? El famoso carcelero de Filipos, el que los estaba atormentando y los metió, termina viendo un milagro donde él se convierte y toda su familia y todo eso, ¿no? Eso es lo que pasó ahí. De ahí tienen que salir y van rumbo a Tesalónica, que es donde estamos ahorita en la epístola. Van a rumbo a Tesalónica, y Tesalónica, acuérdense lo que vimos al principio, era una ciudad pujante, una ciudad de vanguardia, una ciudad importante, 200,000 habitantes, imagínate. Viene siendo como la mitad de Mochis. Para aquel tiempo era una ciudad enorme. ¿Me explico? Entonces, ahí en Tesalónica, pues, el Señor le abre la puerta a este equipo misionero, ¿sí? Pablo, Silas y Timoteo, y hay una gran cantidad de conversiones. Pero surge un problema. En Hechos 17:5, se los voy a leer, no tienen que buscarlos. Dice, entonces, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. Entonces se manifestó una turba, problema, tiene que salir huyendo prácticamente Pablo y su equipo, y pues se van huyendo hasta Berea, donde Berea nuevamente abre la puerta, en una gran conversión. Pero los judíos negativos, enemigos de Pablo, que estaban en Tesalónica, siguen a Berea porque se enteran y vuelve a haber otra persecución. El caso es que tiene que salir huyendo Pablo y se va hasta Atenas. Ahí en Atenas está un tiempo, bastante tiempo, como 1 año y medio, y de ahí viaja a Corintios. Y en Corintios es donde escribe esta carta, porque manda a Timoteo para ver qué había pasado con los de Tesalónica. Entonces Timoteo viene y le trae informes. ¿Sabes qué? Hay problemas. Hay gente atacando a nuestros creyentes nuevos. A la iglesia nueva la están atacando. Entonces Pablo escribe esta carta. Y este pasaje que vamos a ver el día de hoy, a eso voy para que se entienda el concepto, en el contexto en el que está escrita. Entonces, motivos para la alegría y la tristeza. ¿A qué se referirá con esto? 2 puntos. Pablo hace un contraste de 2 pueblos, de dos grupos de personas. Un pueblo que tiene motivos para alegrarse y gozarse muchísimo porque recibe la palabra y porque hay una perseverancia en caminar. ¿Quién es ese pueblo? Los tesalónicos. Pero hay un pueblo que es motivo para que todos sintamos tristeza. ¿Por qué? Porque es un pueblo que continuamente a todo lo largo de la historia
ha rechazado la palabra de Dios. Y aparte, tiene prometido castigo divino. Eso es tremendísimo. Eso es motivo de tristeza de nosotros hacia ellos. ¿Quién es ese pueblo? Los judíos. Qué tremendo, ¿no? El pueblo escogido de Dios es el punto B. Qué tremendo. Y eso es lo que Pablo hace el contraste, ¿verdad? Muy bien. Y la vez pasada estuvimos viendo cómo Pablo nos exhorta que seamos paternales con nuestros hermanitos cristianos, en el sentido de ser una madre y un padre espiritual para ellos. Y estuvimos viendo en 2 sermones eso, ¿verdad? Entonces el día de hoy vamos a ver esto, cómo Pablo está tan contento por esto, pero a la vez tan triste por el otro grupo. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, iniciamos, tengan siempre ahí su Biblia en Primera de Tesalonicenses 2, 13 a 16, que es lo que vamos a ver. Son 3 versículos básicamente. ¿Sí se ve, verdad? No está muy clara la letra. Vean. Dice Pablo que la iglesia de Tesalónica es el pueblo del que debemos alegrarnos, gozarnos. ¿Por qué? Porque recibieron la palabra. ¿Cómo sabemos eso? Vean cómo dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Esa palabrita del inicio, por lo cual, por esto, así que está ligada al agradecimiento que tiene anteriormente. Anteriormente Pablo estaba muy agradecido por cómo habían recibido y se habían convertido. Aquí está muy agradecido viendo cómo sus hijos en la fe estaban caminando. Ahorita el hermano Manuel citó 3 de Juan 1:6, creo. Dice: nadie tiene mayor gozo que los hijos anden en la verdad. Entonces Pablo, cuando Timoteo le trae el informe de que sus hijos tesalonicenses en la fe están caminando muy bien a pesar de tanta adversidad, se gozan. Dice: por lo tanto, siempre sin cesar damos gracias a Dios, porque estaban caminando a pesar de que había un montón de oposición. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué estaban tan agradecidos? Porque recibieron la palabra de Dios. Y eso es importante e interesante. ¿Qué es recibir la palabra de Dios? ¿Verdad? No todo, fíjate, no te ofendas, no todo el que escucha un sermón, oye un estudio bíblico, recibe la palabra de Dios. No todo el que escucha y está de acuerdo con lo que está diciendo el de aquí, no quiere decir que esté recibiendo la palabra de Dios. Eso es fuerte, ¿no? Recibir la palabra de Dios es mucho más que eso. Es mucho más que entender y comprender y, ok, estoy de acuerdo con lo que dijo. No, es más todavía, ¿verdad? Es apropiarse de lo que dice, del mensaje y hacerlo propio. ¿Sí? Hay un pasaje muy famoso. Voy a estar diciendo los pasajes, si quieren nomás apunten la cita, para que no vayan a la Biblia y perdamos un poco de tiempo. Juan 1, 11 y 12, famosísimo el pasaje, que muchos se lo saben de memoria. Dice: a lo suyo vino, y los suyos, ¿qué dice? No le recibieron. ¿Quiénes son esos? Los judíos. Dice: no lo recibieron. Mas sin embargo ellos creen en el Mesías, pero no lo recibieron. Dice: mas a todos los que le recibieron, ándale, ahí está el otro grupo, que sí recibió, es la misma palabrita. ¿Quiénes son esos los que reciben? Los que creen en su nombre. ¿Y qué pasó con ellos? A esos nada más. Porque hay una mentira propagada a nivel mundial de que todos somos hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios. Nada más los que creen en su nombre, los que reciben, se les da el derecho de ser adoptados como hijos de Dios. Dios nomás tiene un hijo, es Jesucristo. Los demás somos adoptados, los que han recibido la palabra. ¿Y quiénes son esos? Los que creen en su nombre. Nada de que, sí, ya sé quién es Jesús. No, eso no es creer en su nombre. Es conocer su carácter, su persona. ¿Me explico? Mucha gente puede decir: el esposo de Alicia, sí, ya sé quién es uno peloncito que camina medio raro. Eso no quiere decir que me conozca. ¿Me explico? Me conoce aquel que sabe cómo soy como persona, mi carácter, lo que siento, lo que quiero, bla, 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 bla. Eso es conocer. Alicia me conoce.
la mayoría de la gente no me conoce, no tiene una relación conmigo. Los que tienen una relación íntima conmigo son los que me conocen. Entonces, saber que, sí, Jesús. No. ¿Tienes una relación con Él o no tienes una relación con Él? ¿Verdad? Ahí para que se entienda la diferencia. Muy bien. Entonces, recibir está ligado con creer, con confiar en quién es Jesús. ¿Verdad? Y cuidado, porque aquí recibir se ha distorsionado un poco en el ambiente evangélico, porque empiezan a buscar algo místico, subjetivo. ¿Qué se siente cuando oró el hermano por mí? Sentí algo aquí, me puso la mano y... No, eso no es recibir la palabra de Dios. Esas son emociones personales de cada quien, ¿no? Cuidado con eso no tiene nada que ver con recibir. Recibir es el que escucha, entiende, analiza, medita y lo que está aquí baja acá. Si se queda aquí, no pasa. Tiene que bajar acá. Y eso genera una convicción que termina en una fe. Así es, eso es recibir. ¿Me explico? Muchos, el hermano Manuel dio una muy clara estudio en la mañana, todos pueden entenderlo. Pero si esto no llega y dice, wow, la palabra de Dios es inspirada. Sí, si eso baja aquí. Y entonces tú crees que toda la Biblia realmente la escribió Dios. Eso es correcto. Pero no todos creen en eso. ¿Me explico? Lo pueden entender, pero no todos lo creen. No digo hablando de aquí, estoy hablando en general. ¿Sí? Eso es recibir la palabra. Toda la palabra, estoy totalmente convencido que es inspirada. La escribió Dios casi, es por decirlo de una manera, ¿no? Es decir, que los tesalonicenses escucharon el mensaje del evangelio por este grupo de misioneros, su mente lo analizó, lo comprendió, lo aceptó y vino una convicción tal que redundó en una fe que alimenta el corazón. Por eso somos, si te fijas, yo siempre que voy a enseñar o voy a predicar, oro por ser claro. ¿Por qué quiero ser claro? Le digo a mi esposa, yo siempre que voy a enseñar tengo un nerviosismo bien rico, me pongo nervioso antes de, pero me gusta, porque mi preocupación es que me entienda, no si lo hago bonito, si tengo oratoria, si soy agradable o no, que se me entienda, porque si no se entiende, esto no sirve para nada, todo lo que yo hable la hora no sirve para nada, si no se entiende. Ahorita estaba preocupado en la escuela dominical porque estaba observando a algunos y le comenté a una hermana, le digo, mira, le estaba platicando con Tony, observa, le digo, están escribiendo todo, pero no están escuchando lo que el hermano Manuel dice, y lo que el hermano Manuel está diciendo es muy importante, y se lo están perdiendo. No está mal escribir o apuntar lo que, pero yo no puedo hacer las dos cosas, la verdad. Yo o escucho o escribo, una de dos, y yo prefiero escuchar, para poder entender, porque ahí es donde funciona la palabra en el entendimiento. La palabra no es mágica, tenemos que entenderla, por eso todos los que enseñamos tratamos de ser muy claros, desmenuzar la palabra para que la comprendamos y la recibamos. ¿Me explico? Por eso hay apoyo visual, para que el cerebro capte más todavía, fíjate, para eso lo hacemos. No lo hacemos para mí esto, eso es para todo lo que lo ven. Entre más trabajen los sentidos, mayor entendimiento hay. Eso está comprobado científicamente, ¿verdad? Ahora, dice, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, ok, está, ¿no? Por eso está con énfasis subrayado. Recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros. ¿Sí? La recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra. Parte de la recepción correcta y bíblica del mensaje es comprender algo muy importante y elemental, es vital. Ellos, los de Tesalónica, escucharon de los predicadores, Pablo, Timoteo y Silas, el mensaje hablado por ellos. Pero ese mensaje no era de ellos, era de parte de Dios. ¿Se entiende? Entonces, ahorita en la mañana escuchamos un mensaje por Manuel, pero era de Dios. ¿Sí? Los domingos anteriores han estado aquí predicadores. Ellos hablaron un mensaje de Dios. Eso es importante. Eso es
entenderlo, comprenderlo y aceptarlo y decir, wow, apenas así recibí la palabra. ¿Sí? No es por eso, si yo entiendo eso, que es Dios el que está hablando, entiéndase la expresión, ¿sí? Quiere decir que está hablando la verdad. Y yo tengo que recibir eso. Y así lo tomaron los tesalonicenses. Es decir, que cuando escucharon a Pablo, Silas y Timoteo dijeron, eso viene de Dios. Ese mensaje es de Dios, pero ellos lo están diciendo. Pero el mensaje es de Dios. Y es la verdad absoluta. En el mundo no existe verdad absoluta. Todo es relativo allá. Pero aquí esto es absoluto. Y ellos así lo tomaron. Entonces, eso es recibir la palabra. Eso es recibir. Nada de que, sí, mira, está bien lo del Nuevo Testamento, pero esto de acá de cantares, no. O como lo hacen algunos acá, ¿no? Quitan partes de, no, Pablo es machista. Eso donde prohíbe a la mujer, vamos a cambiarle. Cuidado con eso. ¿Sí? Entonces, es estar totalmente convencido que el mensaje predicado es de parte de Dios. No es sabiduría de Manuel o de Brian, no es la opinión mía, no es el punto de vista de Tony, no. Es el mensaje de Dios. Eso es recibirlo. ¿Sí? Es la palabra de Dios enviada para ellos. Y así lo tomaron los tesalonicenses. Por eso estaba tan contento Pablo de que, wow, sí me recibieron. ¿Sí? Es por eso que debemos estar muy agradecidos con Dios cuando vemos cómo es que sí ha tocado el corazón de varias personas y ellos han recibido la palabra, porque se nota. Ahorita vamos a hablar de eso, cómo es que se nota, porque se nota. Entonces, eso debemos estar muy agradecidos. Como también vamos a ver ahorita, nos debe dar profunda tristeza ver lo contrario. Como ahorita estaba platicando con unos hermanos sobre eso. De personas que parecían, pero lo más probable es que en realidad nunca recibieron la palabra. Como lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, se entiende la diferencia entre escuchar un sermón, un estudio bíblico y el realmente recibir la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos a que alguien recibe la palabra de Dios? Miren lo que dice Pablo más abajo. La recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual, ¿qué dice? Actúa, ¿quién? ¿En quién? En ustedes los creyentes. La palabra actúa en los creyentes, en los otros no. No. La cual actúa, otra traducción dice, hace su obra en ustedes. ¿Sí? Es decir, la palabra de Dios, por medio de un sermón o una enseñanza bíblica, actúa exclusivamente en los verdaderos creyentes. ¿Por qué? Porque la recibieron. Ahí se sabe que la recibieron. ¿Verdad? Y la primera ocasión que actúa, ¿cuándo es? Cuando da vida a esa persona. Tenemos que entender, como creo que Brian dijo ayer, es como hablar en un cementerio, hablando de evangelizar, es como ir a un cementerio, ¿no? La gente del mundo está muerta espiritualmente. Solamente cuando el Espíritu obra por medio de la palabra proclamada, da vida. Y es la primera vez que la palabra obra en los creyentes. ¿Sí? Eso es lo que dice Hebreos 4:12, muy famoso. La palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, funciona. ¿Quién es la palabra de Dios? Ahorita lo vimos, toda la escritura. Toda. Quiere decir que funciona. ¿Verdad? Hay un pasaje también muy bueno, pero muy distorsionado. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, ¿no? Dice Dios. Así será. ¿Cómo? Que no va a volver vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que... Entonces muchos creen que la palabra es mágica. Y cada vez que es proclamada, pues todos se van a convertir. No. La palabra lleva dos funciones, tristemente. Bendición y juicio. ¿Sí? Si Dios quiere que actúe sobre cierta persona, esa persona le va a dar vida. Pero la otra, si cierra los oídos, simplemente está acumulando juicio. Para eso es prosperada la palabra, para lo que Él lo envía. Hay dos caminos siempre,
¿verdad? Nomás que muchos lo distorsionan y se enfocan nomás así, es como mágica. Si la oyes va a pasar algo. No. Si la recibes va a pasar algo. Si la recibes, no si la escuchas. ¿Verdad? Y la palabra, obviamente, no lo vamos a tener, por supuesto, un estudio, cómo es que la palabra actúa o obra en los creyentes. Ya sabemos, primero te da vida, después te santifica, te aconseja, te madura, te libera, te perfecciona, te da esperanza. La palabra de Dios obra en muchas maneras en los creyentes. Nada más. Ahora, pero además de ese fruto de recibir la palabra y dar vida, tenemos otro, que es el punto este: perseverancia. Eso es básico en el verdadero creyente, la perseverancia. Por eso es motivo de alegrarse, dice ahí. ¿Dónde sale esto? Versículo 14. Porque ustedes, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, a las iglesias que estaban allá en Judea, cerca de Jerusalén. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Entonces, ¿qué estaba pasando? Acuérdate, en la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia que hubo fue la de Jerusalén, la iglesia cristiana. Tiempo después se propagó y hubo más iglesias en esa área de Judea, ¿no? Las cuales sufrieron persecución a lo largo de los años, ¿verdad? Entonces, por manos de los propios judíos o el imperio romano, ¿no? Vaya. Acuérdense cuando hubo la lapidación de Esteban, que todos tuvieron que salir a dispersarse, ¿no? Después bajo el mandato de Herodes, arreció y todo eso, donde muere Santiago y todo ese. Pero mira, voy a leer Hechos 17, 5 al 8, que es el contexto de Tesalónica. Fíjate cómo dice Hechos 17, 5 al 8. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no así, hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos son los que trastornan el mundo entero, y también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey que es Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Es donde hubo persecución a los hermanos de Tesalónica, y ellos soportaron esas pruebas. Hubo rechazo social por saber que eran cristianos, ¿sí? Hubo tal vez no contratación o despido de trabajo por saber que eras cristiano. Todo ese tipo de situaciones sufrieron los de Tesalónica. Por eso dice Pablo, que eran imitadores a la iglesia de Judea, porque también habían pasado por ello y soportaron las pruebas. Dice, ellos las soportaron. ¿Y qué significa eso? Perseverancia. Perseverancia, ¿verdad? Es evidencia de que recibieron la palabra, ¿verdad? Normalmente, cuando pasamos por pruebas dolorosas, tribulaciones, lo que tú quieras, muy difícil, normalmente caemos en la tentación de pensar que Dios ha retirado su gracia, sus bendiciones de nosotros. Pero no es así. Simplemente pueden ser pruebas, ¿sí? Es muy fácil imitar a los hermanos cuando las cosas van bien. Pero cuando Dios permite en nuestras vidas sufrimiento, tribulación, pruebas, es ahí donde se manifiesta mi verdadera fe, la fortaleza de mi fe, mi convicción. Voy a poner en práctica mi teología, ¿sí? Yo puedo saber muchos versículos o opinar mucho, pero cuando viene la prueba, a ver, aplica tu teología. Ahí se va a ver el fruto de mi santificación. Y todo eso es producto de alguien que recibió la palabra. Si esas cosas no suceden, es que esa persona posiblemente nunca recibió la palabra. Escuchó y estuvo de acuerdo. ¿Qué es la diferencia? Por eso estaba tan contento Pablo. La recibieron y el fruto es perseverancia. Perseverancia. Dice 1 Corintios 15, 1, dice: además os declaro, hermanos, es Pablo el que habla, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, fíjate, la misma palabra, ¿sí? En el cual también perseveráis, por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra, ¿sí?, que os he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano. ¿Qué pasó? O sea, que se puede perder la salvación. No.
Muchos distorsionan ese pasaje, pero no se refiere a eso. Se refiere que era una fe falsa, no era una fe verdadera. Pero aquellos que perseveran a pesar de las circunstancias que sean y perseveran en la palabra que se les predicó, son los que la recibieron. Los otros, en vano, dice. Wow. ¿No? Dice Santiago 5:11, bienaventurados los que sufren. Y luego le pone el ejemplo, ¿habéis oído la paciencia de Job? Ninguno de nosotros hemos sufrido, ni creo que sufriremos lo que pasó a nuestro hermano Job, ¿cierto? Y vemos cómo al final dice, y Dios fue tan misericordioso con él porque lo restableció más de lo que tenía. Pero también fue una prueba tremendísima, ¿verdad? Pero ahí manifestó que él fue un verdadero creyente que había apropiado la palabra y perseveraba. Como le dijo Pedro a las iglesias, no se sorprendan del fuego de la prueba que les ha sobrevenido. Tienes que ser afligido por diversas pruebas. Así tiene que ser nuestra vida, ¿verdad? Ahora, Pablo estaba muy contento por sus hijos en la fe de Tesalónica, porque realmente manifestaron una fe genuina, manifestaron que realmente el mensaje del evangelio que ellos les habían predicado, se apropiaron por él, lo recibieron y se mostró que realmente la palabra había actuado en ellos, dándoles vida y obviamente perseverando en las pruebas. Esas son las evidencias. Y eso tiene que dar mucho gusto. Saber que después de varios años están ustedes aquí perseverando, tiene que ser motivo de gozo para todos nosotros. Pero a la vez, hay otros que ya no están, que estuvieron y ahora no están, y tiene que ser motivo no de, ahí se le echa, no, de tristeza enorme. Mira por qué. El siguiente punto, un pueblo para entristecerse. Literalmente está hablando de los judíos, pero tiene aplicación. Dice rechazo de la palabra. ¿Por qué? Porque ese pueblo rechazó la palabra. Oye, pero parece que lo aceptaron. Es lo que vamos a ver. Todo empieza en el versículo 15, pero dice los cuales. ¿Quiénes son los cuales? Eso está ligado con el versículo 14. El versículo 14 dice, ustedes hermanos vinieron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron. ¿Qué? De los judíos. Entonces, los cuales son los judíos. ¿Qué hicieron ellos? Los cuales. ¿Qué hicieron los judíos? Mataron al Señor Jesús, dice Pablo. Es una acusación tremendísima eso, que tiene más de 2000 años ahí acusándolo. Tremendísimo. Si estuviera un judío aquí me la pida, yo creo. Dice, y a sus propios profetas. Y a nosotros nos expulsaron. ¡Wow! ¿Qué es todo eso? Es un rechazo de la palabra. ¿Te fijas? Eso es rechazo de la palabra. Dice, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles. ¿Verdad? Prácticamente tú te agarras el Antiguo Testamento y tienes evidencia continua de los israelitas rechazando la palabra de Dios. Esa es la historia. Esa es la constante que vas a encontrar ahí. Obviamente hay una minoría que sigue al Señor, que es el que recibe la palabra. Pero hay una gran mayoría en todo, desde que empieza el Antiguo Testamento hasta que termina. Rechazo de la palabra de Dios. ¿Verdad? La prueba está cómo termina el pueblo israelita. Primero se divide en dos reinos. Uno es llevado a cautiverio. El otro no entiende la lección, sigue rechazando la palabra. Es también llevado en cautiverio 70 años. El Señor le decía, ok, ya regresen a la tierra que les voy a dar. No cambió gran cosa. Empezaron a mezclarse en matrimonios mixtos, a hacer cosas equivocadas. El Señor llega en la primera venida y que encuentra un pueblo esperándolo. No, rechazo al Mesías verdadero. ¿Qué es eso? Rechazo de la palabra de Dios. Es lo mismo, todo lo contrario de los tesalonicenses, ¿te fijas? ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Llega el Mesías y que ahí acaba todo. No, su rechazo llegó a tal punto que incitan al imperio romano, sus enemigos, a que maten al Mesías. Es increíble la historia, ¿no? Eso es increíble. Y ya acaba todo. No, empieza la nueva era eclesiástica, la era de la iglesia. ¿Y qué pasa? Igual, persecución. Judíos contra cristianos. ¿Qué es eso? Rechazo de la palabra. ¿Qué hacía Pablo cada vez que llegaba a un lugar en sus viajes? Entraba en la sinagoga
dando prioridad, mostrando misericordia para que escucharan la palabra de Dios. ¿Y qué hacían ellos? Rechazo. Wow. Muchos años, cientos, miles de años rechazando la palabra de Dios. Eso es para entristecerse. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Hay un pasaje así rapidito, Jeremías, lo voy a leer, Jeremías 20, 26, dice: hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová, Urías, hijo de Semanías, de Kirián Jearim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra conforme a todas las palabras de Jeremías. Y oyeron sus palabras el rey Joacim y todos sus grandes y todos sus príncipes. Y el rey procuró matar. Era un profeta. Y el rey israelita dice que procuró matarle. Entendiendo lo cual Urías tuvo temor, entonces el profeta dice: huye a Egipto. Y el rey Joacim envió hombres a Egipto, ¿sí? Y a otros hombres con él, y los cuales sacaron a Urías de Egipto, lo trajeron al rey Joacim, y el cual lo mató a espada. ¿Qué pasó? Todavía lo persigue hasta Egipto, lo trae y lo mata. Era un profeta de Dios. Esa es la constante, ¿sí? ¿Te acuerdas de Elías? Cuando se enfrenta a los 400 profetas de Baal, ¿sí? Y los mata, ¿sí? Después, la esposa de Acab, Jezabel, lo amenaza de muerte, y este hombre increíblemente cae en una depresión y huye, ¿verdad? Y entonces el Señor lo confronta: ¿qué tienes? Dice: es que no hay, Acab ha matado a todos los profetas, ya no hay nadie, nomás quedo yo. Y ciertamente, el rey Acab, que era el rey de Israel, había matado a los profetas de Jehová, pero había una persona que había escondido a algunos profetas, no recuerdo si eran 50 o 100. Pero el punto es que el propio rey israelita mataba a los profetas de Jehová. Te digo que es la constante, ¿no? El mismo Señor Jesús, cuando estuvo, los acusó. Mateo 23, 31 le dice: así que dais testimonio contra ustedes mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Es decir, los propios ancestros de los judíos eran los que mataban a los profetas. Es tremendo. Mateo 27, 20 dice: pero los principales sacerdotes y los ancianos, está hablando de los judíos, persuadieron a la multitud de que pidiese a Barrabás y que Jesús fuera muerto. Ahí está la acusación. No se pueden hacer a un lado. Los judíos mataron a Jesús por mano de los romanos. Es tremendo. ¿Quién es Jesús? El Logos, la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice ahí Pablo: no nomás eso, mataron al Señor, no nomás mataron a los profetas, y a nosotros se nos expulsaron. Esa palabrita expulsar es la que usaban para cuando alguien va de cacería, pero con la intención de matar al animal. Entonces dice Pablo: haz de cuenta que nosotros nos persiguieron para matarnos. Así era la intención de los judíos. Eso es para entristecer. Y dice Pablo: yo soy judío. Eso es para... ¿Cómo es posible? ¿Verdad? Mucha tristeza de ver eso, ¿verdad? Pero, cuidado, estoy hablando en términos generales de los judíos. No estoy diciendo todo judío es esto. No. Estoy hablando en términos generales como nación. Porque en el Nuevo Testamento tenemos promesas para judíos en el buen sentido. Romanos 10:2 dice: porque... se me movió el pasaje. Bueno, ahorita te digo dónde está, lo tengo más abajo, ahorita te lo leo, permíteme. Bueno, puse a otro, me equivoqué en otro pasaje, pero es en Romanos donde dice que todo Israel será salvo. No recuerdo la cita, si alguien la puede decir no hay problema. Todo Israel será salvo. ¿A qué se refiere? ¿Que todo judío va a ser salvo? No, se refiere a cuando venga la segunda vez el Señor. Él tendrá su pueblo escogido, de judíos exclusivamente, y todo ese pueblo escogido, todo ese va a ser salvo. Pero todos los demás que rechazaron la palabra de Dios, lo que dice el punto 2, va a haber castigo, y es a donde vamos, ¿verdad? Porque mira, ¿qué más hacían ellos? Impedían hablar a los gentiles, para estos se salven. Por eso que dicen, no agradan a Dios. ¿Por qué no agradan a Dios? ¿Sabías que un judío cree en Jehová? Un judío cree en Dios.
Un judío cree en el Mesías, pero rechaza la palabra completa. ¿Sí? ¿Qué te quiero decir con esto? Ellos son fervorosos en creer en Jehová. Que no todo camino espiritual agrada a Dios. Ellos no agradan a Dios. ¿Sí? Hay veces que hay un falso refrán aquí en el mundo que usamos mucho. Yo de chiquito lo oía bastante. Dice, todos los caminos llevan a Roma. Eso es mentira. Es satánico, es erróneo ese pasaje. Dice, los judíos creían en su celo que actuando así agradaban a Dios. Ellos creían que agradaban a Dios. Pero es todo lo contrario. ¿Verdad? Ellos no aceptan toda la palabra de Dios. El Nuevo Testamento ellos lo rechazan, por lo tanto, no reciben la palabra de Dios. Ellos están escogiendo esto sí y esto no. Y eso no se puede hacer, como vimos ahorita con Manuel. Toda la palabra es inspirada. El Señor Jesús hizo una declaración muy fuerte. Lucas 11:23. El que no es conmigo, ¿qué dice? Contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué quiere decir el Señor así? Si no estás de acuerdo con mi palabra, si no recibes mi palabra, estás contra mí. Eres mi adversario. No importa qué buena gente seas, eres mi adversario. Y no agrada a Dios, ¿verdad? Y al no agradar a Dios dice que se oponen a los hombres. ¿Por qué alguien que rechaza la palabra de Dios? ¿Por qué alguien que no recibe el evangelio no agrada a Dios y se opone a los hombres? ¿En qué sentido se oponen a los hombres? En que no permite que el evangelio fluya. ¿Me explico? El que contra mí es desparrama, dice el Señor. Ellos se oponían a la que humanidad se salvara. Y fíjate, una cosa es el pecado de incredulidad. Una cosa es, sabes que no acepto la palabra, rechazo el evangelio. Una cosa, no creo lo que enseña en la iglesia cristiana. Y otro es el pecado de la oposición. Todavía más grave, ¿no? El impedir que otras personas vengan a escuchar la palabra de Dios. Eso es muy grave y tiene consecuencias, ¿verdad? Por eso, fomentar el error en religiones falsas es parte de eso. Es parte de no agradar a Dios y es parte de impedir que los otros lleguen a la salvación. Porque estás promoviendo el error en religiones falsas. ¿Se entiende eso? Eso es un tropiezo en el aspecto de la salvación para las personas. Es decir, si tú crees que puedes venir a Jesús y salvarte ayudado por medio de María, eso es tremendamente erróneo y satánico. ¿Sabías eso? Suena muy bonito, pero es tremendamente nocivo y satánico. Que creer que puedes llegar a Dios por medio de Jesús y María. Con ese detallito tan simple. ¿Sí? Creer que si te bautizas serás salvo es tremendamente satánico. ¿Sí? Decir que me voy a salvar porque tengo fe en Cristo más porque yo hago buenas obras, tremendo. Fíjate, esos detalles tan pequeños no agradan a Dios y perjudican a la humanidad. Enseñar eso o promover eso. ¿Me explico? Es un pueblo para entristecer. Y que existan personas así es sumamente triste. ¿Sí? Quiero que entiendas eso. Personas que caen en este grupo es sumamente triste. Pensando que ellos van por la vida agradando a Dios, cuando es todo lo contrario, ¿verdad? Va a tener consecuencias gravísimas. Mira, ya para ver el punto último. Castigo divino. ¿De dónde sale eso? Dice, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Hay un principio bíblico. Lo que cosechas, siembras. Lo que siembras, cosechas, al revés. ¿Me explico? Lo que siembras, cosechas. Es un principio bíblico y universal, ¿verdad? Es decir, a toda acción corresponde una reacción. El pueblo judío, en este caso, desagradó a Dios, rechazó la palabra de Dios, impidió que los portadores de la palabra la expusieran para que salvaran más personas. Obvio que tiene que haber consecuencias. ¿Cuáles serán las consecuencias? Dice ahí, así colman ellos siempre la medida de sus pecados. ¿Qué quiere decir esa expresión?
siempre acumulan sus pecados hasta el límite. Dios sabe el límite en cada persona, hasta donde Él permite. Llega a su límite y dice, hasta aquí, y no vas más, y no vas más. Nosotros no lo vamos a ver, pero Dios sí sabe, ¿no? La paciencia de Dios sí tiene un límite. Hay gente que dice que no. Sí, la paciencia de Dios tiene un límite. Y cada quien, nosotros no podemos saber, pero Él sabe hasta dónde lo estamos colmando. Dice Génesis 6:3. Dijo, Jehová no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. No voy a andar disputando, no voy a estar peleando con él, con ese rebelde. Va a llegar un momento en que me harte, dice el Señor. ¿Y qué pasó? Si continuamos leyendo ese pasaje, habla de se arrepintió Dios de haber hecho al hombre, porque todo designio de su corazón era hacia el mal. ¿Y qué trajo? Diluvio. Una decisión muy drástica para muchos, pero... Y ese es un retrato del verdadero humano. Muchos dicen, no, es que las personas de antes eran muy malas. Es el mismo ser humano, no ha cambiado. Dice Mateo 23:32. Jesús es el que habla. Fíjate lo que dice. Ustedes también llenan la medida de vuestros padres. Están colmando con sus pecados. Están llegando al límite y va a haber consecuencias, dice Jesús, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando Jesús preencarnado habla con Abraham y dice, toda esta tierra va a ser tuya, pero hasta que esos amorreos colmen el pecado a Dios? Dice, ¿qué pasaje era? Génesis 15:16. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Entonces iban a pasar 400 años donde dijera, ya, los amorreos han pecado al colmo y van a ser exterminados. Y fueron exterminados, en su mayoría. ¿Sí? Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿qué dice? Atesoras, acumulas, ¿sí?, para ti mismo ira. Lo que siembras, cosechas. Entonces este grupo habían llegado al punto de colmo en su caminar. Fíjate que dice, pues vino sobre ellos la ira hasta estén presente. Vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Obviamente hay debate sobre a qué se refiere específicamente en esa ira. Como la quieras interpretar. Desde el Antiguo Testamento Dios manifestó su ira con el pueblo israelita. Tú sabes qué pasó. Los conquistaban, cuando era el periodo de jueces, ¿qué pasaba? Los conquistaban, se levantaba un cadillo, los liberaban y volvían a caer. Después, ¿qué pasó? Su pecado, se dividen, el propio pueblo israelita, que no era voluntad de Dios, se dividen, ¿y qué pasa? Van en cautiverio del norte, después, posteriormente, el del sur. Siempre. Él trajo ira sobre. En los tiempos del Señor, después de que se fue, ¿qué pasó? Rechazaron al Mesías, ¿qué pasó? Les quitó su templo en el año 70. Es parte de la ira de Dios. ¿Sí? No tienen templo ahora para adorar a los judíos. No pueden realizar su religión. ¿Y qué pasa tiempo después, ahora en la actualidad? Los judíos están dispersos por todo el mundo. Es parte de la ira de Dios. A muchos se pueden molestar. ¿Qué pasó en el holocausto alemán? 6 millones de judíos muertos. ¿Por qué crees? ¿Sí? A muchos no les gusta que se diga eso, pero es la verdad, ¿no? Obvio, como dijimos, al final, en la segunda venida del Señor, traerá juicio sobre estos judíos, estos que han estado rechazando hasta el extremo la ira del Señor. O sea, total la ira de Dios va a venir sobre ellos. Por eso Juan 3:36 dice, Él está en presente, fíjate. El que cree en el Hijo, no dice tendrá, dice tiene. Es un hecho. Está confirmado. Tiene vida eterna. Pero el que rehúsa, el que rechaza, el que no recibe la palabra de Dios, el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios, ¿qué dice? Está sobre él. ¿Por qué? Porque ya está condenado. Eso es tremendo, ¿verdad? Entonces, es un motivo de gran alegría y gozo ver personas que en realidad reciben la palabra de Dios, que realmente honran a los portadores de la palabra de Dios, que realmente manifiestan frutos en medio de las pruebas. Pero también es cierto que es motivo de gran tristeza ver personas
que rechazan la palabra de Dios, ¿sí? Y que se oponen al evangelio bíblico. Eso es realmente triste, ¿verdad? Pero eso debe animarnos, no a claudicar, sino a perseverar en nuestra, como vimos ayer en varones, ¿no? En nuestro ministerio, parte de los ministerios, que es seguir sembrando, porque nosotros no sabemos cuál es el punto del colmo de esas personas, ¿verdad? Siempre mientras haya vida, hay esperanza para poder sembrar la palabra de Dios. Y mientras Dios dé oportunidad de arrepentimiento, hay que seguir sembrando la palabra. Amén. Oremos.